Hola Tecnobanda, el día de hoy nos toca hacer análisis. El día de hoy vamos a hablar de Wolverine. Comencemos. Wolverine es un token de comunidad basado en el personaje de Wolverine de Marvel Comics. En esencia lo que pretende es crear un videojuego basado en el personaje, tener mercancía a la venta. El videojuego es Play to Earn y el objetivo de este es jugar con personajes que podemos adquirir como NFTs. También planean lanzar staking en un futuro. En este momento podemos ver que ninguno de los apartados está activo, todos dicen pronto. Todos dicen pronto. Sin embargo, podemos ver el roadmap en el cual ya cubrieron la fase 1. Esta cubría el listamiento en CoinGecko, CoinMarketCap, Uniswap, ShibaSwap, SushiSwap, FEGEX, así como hacer concursos y giveaways, tener 4000 holders, 2000 usuarios en Telegram y ser listados en Hotbit. Adicionalmente, también ya fueron listados en Ailbank. Podemos ver que dentro de su fase 2 planean la creación del mercado NFT. Podemos ver que también planean tener 10.000 holders, tener staking en la fase 3. Podemos ver también que están trabajando en la creación de un cómic. También planean hacer donaciones a caridad. En la fase 3 es cuando piensan abrir el marketplace de Wolverine. También van a hacer algunos airdrops de NFTs. Y como fase final van a lanzar el cómic de Wolverine basado en los personajes de los videojuegos. Y por último, su gran estrategia es lanzar un metaverso Play to Earn con los mismos personajes del videojuego de peleas que originalmente piensan lanzar. Así que, como podemos ver, la estrategia es obviamente utilizar la base fundamental del personaje de los cómics y crear videojuegos, cómics, mercancías, etcétera, a partir de este mismo. Es decir, se asumen completamente como un meme token, lo cual tampoco tiene nada de malo, simplemente es la autorrealización. Ahora, vemos dentro de su white paper, vamos a buscar introducción, tokenomics, ok. Tokenomics, página 6. Tokenomics. Vemos que tenemos un 1% de retorno, es decir, de cada transacción 1% va a ir a los holders, 5% va a ir a marketing y desarrollo y 4% va a ir a quema. Ahorita podemos revisar también eso. El roadmap está claramente más desarrollado aquí en cuanto a fechas: octubre, noviembre, es decir, planean lanzar a finales de este mes su NFT Marketplace, y para diciembre ya planean tener disponible el videojuego, es decir, van rápido. Por el momento vemos que, en un momento veremos que ya han cumplido varias de las cosas que van en su roadmap, pero así que van bien. Ahora, algo que me llama la atención es que no veo en ningún lado el equipo de desarrolladores, si bien estos claramente están activos. Podemos ver dentro de su página, aquí están los tokenomics, ok, Certic Audit, vamos a ver qué nos presenta. Ok, ellos ya lo solicitaron, es decir, ya está solicitada y dice en progreso. Entonces hay que esperar un poco, a ver, pero por lo menos ya solicitaron la auditoría de Certic. Esto es bueno. Es un token muy nuevo, así que, bueno. Dicen que tienen el contrato renunciado. Ahorita vamos a ver eso. Y que la liquidez está bloqueada durante un año. Lo cual es bueno, dado que esto nos dice que no... Si está bloqueado de verdad y el contrato está renunciado, por lo menos no van a hacer un rug pull. Es decir, no sería un Squid Game. Aquí vemos, nos ponen el Uniswap para comprar. Y bueno, eso es lo que podemos ver en cuanto a su página web. Esa es toda la página web. Está bien desarrollada, es decir, no me da mala espina primera impresión.
En cuanto a su comunidad, redes sociales, tenemos el Twitter oficial, tenemos 22,000 seguidores. Vamos a ver, tenemos 15,000 holders, es decir que si su objetivo de 10,000 holders para este mes lo están cumpliendo sin ningún problema. Y vemos que el Twitter está relativamente activo. Aquí tratan de decir que el grupo de Telegram ponen el QR oficial para que no caigamos en estafas. Tienen varios youtubers. El día de ayer hicieron un AMA. Algunos me han preguntado qué significa. Significa Ask Me Anything, o sea, pregúntame lo que quieras. Y dicen que está grabado para los que quieran ir a ver más información acerca del token. Eso fue el día de ayer. Hicieron competencias, cosa que también está puesta en su roadmap. Por lo que veo, hicieron una competición de TikTok de baile, otorgaron premios, ya están presentando diversos personajes para su videojuego. Esto fue también el día de ayer. Es decir, están activos. Entonces, están cumpliendo con lo que está en su roadmap. Eso es muy bueno. Nada más por ahí tengo un pequeño banderita amarilla que no vemos quiénes son los desarrolladores. Es decir, no están públicamente presentes en cuanto a decir Juan Pérez es el desarrollador de esto o el CEO o lo que sea. Entonces eso para mí, digamos, es un pequeño puntito ahí a observar, pero en general no he visto nada grave. En cuanto a su mercado, podemos ver que están en Uniswap, LBank, SushiSwap, ShibaSwap, y bueno, de ahí para abajo yo ya no iría. Entonces podemos ver en cuanto al número de holders, ya lo habíamos dicho. Podemos ver aquí el contrato. Con el contrato podemos irnos a Token Sniffer y checar Wolverine. Lo ponen como de riesgo medio. Vamos a ver por qué es esto. El riesgo medio nos lo dan primero. La fuente del contrato está verificada. Y aquí está el ownership, la propiedad está efectivamente renunciada, es decir que no tienen control sobre la cartera principal, por tanto no pueden quitar los fondos y tampoco podrían poner más tokens en circulación más allá de lo que el contrato establezca. ¿Qué más? Tenemos que la cartera del creador tiene menos del 5% del suministro, eso es bueno. Y dice que una cartera contiene una cantidad sustancial. Ahorita vamos a ver qué hay. Tiene liquidez adecuada, es decir, está bien. O sea, en general está bien. El punto mayor, digamos, a considerar sería este. Aquí dice que dice no prior or similar tokens contracts. Esto quiere decir que deberíamos de ver que esto no sea un clon de otro contrato. Podría ser clonado, sin embargo eso también puede ser para facilitar el trabajo, pero bueno. Entonces vemos, estamos bien, o sea, un riesgo medio. Eso también nos dice la cantidad de dinero que podríamos querer de nuestro portafolio, un porcentaje pequeño aquí. Esto es uno de esos tokens que es más por si despegan y podemos tener ganancias, pero también podrían desaparecer. Tengámoslo en cuenta. En cuanto al precio, al momento de la grabación, vemos que dieron el 3 de noviembre, dieron una corrida alcista, llegando a su máximo histórico el 6 de noviembre, y de ahí retrocedieron, atravesaron el 61 de Fibonacci, retrocedieron el 78, de ahí tuvieron otra pequeña corrida alcista y se está estabilizando el precio en el 61 de Fibo, lo cual me dice que no quiere caer más. Por tanto, en cuanto la situación del Bitcoin despegue, aquí podríamos ver una liberación de presión y el precio igual podría subir. En caso de que el precio rompiera el 61 de Fibo, yo creo que tendríamos una caída libre hasta el soporte máximo anterior, que sería aquí. Este sería el siguiente soporte y estamos hablando de alrededor de los 19.90. Entonces, en este momento estamos en 45.06 al momento de la grabación. Reitero, si rompemos este soporte por debajo de los 41.47, el siguiente nivel a observar sería 19.40, algo por ahí.
Ahora vemos el listamiento en L-Bank, el cual sucedió el día 12 de noviembre. Y a partir de ahí el precio exactamente está estabilizado, aunque sí hay una diferencia de precio. Aquí tenemos 69.76 y acá tenemos 45.06. En cuanto a la capitalización de mercado, tenemos 45 millones de dólares, es decir, es un token tremendamente nuevo y pequeño, lo cual también nos da una capacidad de subida muy grande. Si logran entregar y tienen éxito en cuanto a sus videojuegos, cómics y todo lo que pretenden hacer, si tuvieran éxito en todo esto, sí fácilmente podríamos ver, imagino aquí una capitalización de mercado alrededor del billón de dólares, lo cual nos daría un 20x más o menos. Es decir, podríamos llegar a tener una ganancia de 20x en este token. Sin embargo, hay que darle tiempo, es muy nuevo. Y bueno, mientras sigan cumpliendo con lo que está en su roadmap, no le veo ningún problema. Entonces, eso es lo que tenemos en el análisis de Wolverino. Conclusiones: el proyecto se ve bien, no es ambicioso, es decir, no pretende solucionar la existencia de nada en el ecosistema, no pretende ser un Ethereum killer ni nada por el estilo, no pretenden tener nada más allá de lo común, NFTs, staking, mercancía, un juego play to earn. Lo que creo que puede llamar la atención que está bien de aquí es el personaje, es decir, están apoyándose en Wolverine. Sin embargo, habría que tomar en cuenta las cuestiones de licencia, lo que pasó recientemente con Saitama y su logotipo nos debería de dar una alerta por ahí. Entonces solo es tener en cuenta esa parte, que tengan solucionada la parte de los derechos de autor. Y de ahí en fuera el proyecto se ve bien, se ve sólido, las cuestiones de seguridad están ahí. Habría que esperar la auditoría de Certic, ver qué dice, pero en general no veo grandes problemas. Y en cuanto a lo que decía el token sniffer, de que una cartera tiene la gran cantidad de los fondos, ok, yo creí que iba a ser la cartera de Black Hole. Sin embargo, vemos que sí existe otra cartera que tiene el 5% de los fondos. Entonces, aquí podemos ver que este es un token cuya distribución, digamos, no es que sea preocupante, pero sí tenemos ballenas con el 5, 3, 2% del supply. Entonces, sí hay que tomarlo en cuenta, es decir, en el momento en que esto suba mucho, podemos esperar que todas estas ballenitas empiecen a sacar ganancia. Solo hay que tomarlo en cuenta. Entonces, si ustedes creen en este proyecto, solo estén preparados para realmente holdear, porque en el momento en que pegue otra carrera alcista, puede que estas ballenitas tomen ganancia. Entonces hay que tomarlo solamente en cuenta. De nuevo, como siempre les decimos aquí, recuerden, esto no es consejo de inversión, no les estamos diciendo que inviertan en esto, simplemente estamos prestando el análisis para que puedan tener una visión de cuál es el proyecto y la seguridad a largo plazo. Nunca juegue con dinero que no se pueda permitir perder. Jamás meta dinero para la renta, para dinero que necesite para mañana, porque existe la posibilidad de que pierda dinero aquí, así como existe la posibilidad de que ganemos mucho dinero. Por mi parte sería todo. Gracias por ver el video. Deja tu like si es que te gustan estos tipos de análisis, y si te gustan, dale suscribir, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, y sería todo por mi parte. Hasta luego, Tecnobanda.